Bueno, primero que nada, bienvenidos a el nuevo ciclo de charlas que tenemos con el taller de legislación aplicada de la Universidad de Chile. En esta ocasión tenemos como invitada a Evelyn Mesa Garrido, arquitecta titulada de la Universidad Tecnológica Metropolitana, cuya vocación y pasión la han llevado a vincularse fuertemente con el territorio y las ciudades, desarrollando proyectos con perspectiva social y enfoque participativo, destacando la integración y accesibilidad de los espacios de bienes nacionales de uso público, especialmente de obras marítimo-portuarias y borde costero. En esta última se destaca por su participación en obras llevadas a cabo por el Ministerio de Obras Públicas a lo largo de todo el territorio nacional, tales como la construcción del Paseo Costero de Playa Brava en Arica, cuyo diseño obtuvo el sello de Chile inclusive en el 2016, otorgado por el Servicio Nacional de Discapacidad, o por su destacada participación en la iniciativa de Plan Maestro de Borde Costero Arica 2020, también destacada por su trabajo territorial en proyectos de pertinencia indígena, tales como el estudio de prefactibilidad de la infraestructura portuaria para el embarque y desembarque de naves en en Isla de Pascua, y el proyecto de mejoramiento de caleta pesquera Bonifacio Valdivia, actualmente en ejecución, cuyas obras beneficiará alrededor de 90 pescadores que trabajan en Bonifacio, además de la filocultura y curiñamo, entre otros. A lo largo de sus casi 10 años de ejercicio de profesión, ha profundizado en temáticas de género, como también en desarrollo territorial. Actualmente es la vicepresidenta del Comité de Género del Colegio de Arquitectos, en el cual yo también soy partícipe. Bienvenida, Evelyn, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Ahora el No, escenario es muchas tuyo. muchas gracias a ustedes, Jorge, Rebeca. La verdad es que para mí es un honor que me hayan invitado de nuevo a conversar de estos temas que tanto me gustan. La verdad es que para mí el ejercicio de la profesión me encanta, lo disfruto y espero también eh, transmitirlo en la charla que voy a dar hoy. Así que nada, y obviamente saludarlos a todos y a todas los alumnos presentes. La verdad es que espero que puedan sacar reflexiones de lo que conversemos hoy día. Así que para mí un privilegio. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, dale nomás. ¿Comenzamos nomás? Sí, sí, Sí. dale nomás. Ya. Voy a compartir pantalla, así que no sé si necesitas que me No, ya está autorice. todo Sí, listo. ya. No, súper. La tecnología ya. Sí, Manejo ya nos total. manejamos. Perfecto. Entonces, ya, ustedes me comentan si se ve todo ok. ¿Se Sí, ve ok? sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, bueno, ya los saludaba a todos y a todas. La verdad es que, como ya les comentaba, para mí es un placer hablar de temáticas de espacio marítimo y borde costero. Hacemos hincapié en que es marítimo, fluvial, lacustre, porque cuando hablamos de borde costero no solamente hablamos de la franja de tierra que enfrenta el océano, sino que también a los ríos y a los lagos, y en ese caso Chile, la verdad es que tiene mucha, mucha costa, ¿ya? Quiero partir con algunos conceptos. La verdad es que yo sé que varios de ustedes han tenido la oportunidad de chequear la charla que di el año pasado, y bueno, quise poder complementarla de alguna manera para que ustedes también tengan conocimiento fresco, nuevo, y quiero comenzar con aclarar ciertos conceptos que me parece que son relevantes para que podamos entender toda la temática que vamos a abordar a lo largo de esta charla. Primero, quiero que entendamos qué es lo que significa el territorio. Y básicamente estamos hablando de una superficie de tierra en la cual un Estado ejerce soberanía. Cuando hablamos de mar territorial, estamos hablando de también una superficie, pero marítima, donde el Estado, en este caso el Estado de Chile, ejerce soberanía. De acuerdo a la Convención de Mar de las Naciones Unidas, entonces tenemos nosotros 12 millas náuticas desde la franja del borde costero. También quiero incorporar un nuevo concepto, que es el de maritorio. La verdad es que me parece interesante poder incorporarlo y que ustedes lo tengan presente. Es un concepto que viene desde la comunidad científica y finalmente nos entrega una visión mucho más amplia y más global de lo que se entiende por el territorio marítimo.
¿ya? Si bien el mar territorial, bajo la normativa vigente, se enfoca a determinar cuál es la superficie marítima donde se ejerce soberanía y también donde se puede generar extracción, el maritorio entrega una visión multidimensional finalmente de lo que es en la superficie marítima. Lo entiende como un todo, como un área compleja, diversa y que por sobre todo necesita protección y conservación, que hoy en día se encuentra ausente en la legislación. Cuando hablamos de zona económica exclusiva, quiero que entendamos que también nos referimos la legislación habla básicamente de soberanía y extracción, son los derechos que un Estado tiene de manera exclusiva, exploración y conservación de los recursos costeros naturales. También, al igual que el mar territorial, está definido cuál es esta superficie y son 200 millas náuticas. También siempre considerado desde la línea de costa. Finalmente, quiero que también abordemos lo que significa en la legislación actual el borde costero. Básicamente habla de la franja territorial costera que junto con el mar territorial nos entregan una posibilidad de planificación armónica de las ciudades costeras. No ahonda en detalle a qué se refiere el borde costero, sino que, como les indico, solo una franja territorial y también volvemos a el mismo punto, hablar de soberanía y de una zona en la cual se privilegian todos los conceptos extractivistas. La zona costera finalmente también es un nuevo concepto que se está abordando y se pretende incorporar en la nueva legislación, que considera, al igual que el maritorio, al borde costero como una zona multidimensional. También considera que es un área de confluencia del ecosistema de mar, tierra y la atmósfera y que necesita de manera urgente políticas de conservación. Entonces, nos damos cuenta que estamos manejando nuevos conceptos que tienen que ver también con el cambio climático, con los nuevos desafíos. Y que se debe proteger, y así también tenemos la zona costera, que también, de acuerdo al protocolo de Paipa de 1989, finalmente que busca proteger y preservar los ecosistemas amenazados por eh, extracción y extinción. En el caso de Chile, particularmente, suscribió este acuerdo en el año 1993. Es importante tenerlo en consideración. Y finalmente, puerto. ¿Qué entendemos por puerto? Básicamente es una infraestructura que puede ser natural o artificial, multifuncional, principalmente con una vocación comercial o industrial, que se transforma en un nodo logístico y obviamente son enclaves estratégicos intermodales. Con estos conceptos sobre la mesa, quiero que demos inicio a la charla. Me parece que era interesante poder hacer este pequeño checklist porque como van a ver durante el conversatorio, reiteradamente son temáticas que van a ir saliendo y que es interesante tenerlos en consideración. Bueno, cuando hablamos también nosotros de recursos costeros, yo les había indicado que la legislación actualmente tiene un fuerte espíritu de soberanía y de extracción. ¿Pero extracción de qué? Finalmente de los sistemas de recursos costeros. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de recursos costeros? Cuando nosotros tenemos un ecosistema terrestre, un ecosistema marítimo, nos encontramos con un ecosistema costero. Pero cuando comienzan las actividades humanas a intervenir con estos dos ecosistemas y generamos una política de extracción y explotación de recursos, estamos hablando finalmente de un sistema de recursos costeros. En este punto en particular es donde en general toda la normativa vigente a nivel nacional hace mucho hincapié. Y es lo que vamos a ir viendo si es en la línea correcta enfocar solamente la legislación a políticas de extracción de recursos. Vamos a hablar ahora de la situación de Chile. ¿Por qué nosotros hablamos que Chile tiene una vocación costera? Y para eso les quiero mostrar un video, es bien cortito, que
nos va a dar el contexto general de cuál es la situación que vive nuestro país. Bueno, tal como vemos, Chile tiene una cantidad de costa que se extiende por más de 4.000 kilómetros de longitud y si contabilizamos la costa continental e insular, llegamos a más de 80.000 kilómetros de costa. Eh, por eso, cuando hablamos de Chile costero o con vocación costera, la verdad es que los números y la realidad saltan por sí solas y nos hace preguntarnos por qué muchas veces nosotros conocemos tan poco de nuestra costa. Y ahí comenzamos a reflexionar, ¿no? Ya tenemos un punto en el cual hacer hincapié, por qué nosotros finalmente como ciudadanos nos vinculamos con el mar, al parecer de manera estival nada más, siendo que tenemos una costa tan extensa. Y le quiero indicar algunos datos que nos permiten seguir poniendo en contexto esta situación. 14 de las regiones costeras de 16 que tiene Chile, o sea, perdón, son de las 16 regiones que tiene Chile, son 14 regiones costeras. Y de las 346 comunas que tiene el país, 103 comunas son costeras. Estamos hablando de un tercio de las comunas. El 21% de la población total vive a menos de 10 kilómetros de la costa. Más del 50% del patrimonio natural y cultural se encuentra en la costa o cercano a ella. Y más del 70% de la población nacional se desplaza a la costa en periodo estival. Entonces, cuando empezamos a entender esta situación que se da de manera natural en nuestro país, obviamente el tema portuario y de borde costero se vuelve súper relevante. Quiero que... sí. Y bueno, para cerrar un poco como la puesta en contexto, históricamente, si nos ponemos a analizar, las costas han sido lugar de asentamientos humanos y de actividades económicas relevantes desde el inicio. En el caso particularmente de Chile, somos un país que la mayoría de las ciudades se ha construido en función de lo que sucede en la zona costera y finalmente ha desarrollado ciudades que son tremendamente ricas en esta vinculación con su mar. Eh, Chile particularmente, bueno, nosotros tenemos incluso temas de, naturales como los tsunamis, por ejemplo, que finalmente nos han hecho también entender cómo nosotros debemos construir y reconstruir nuestros bordes costeros en función también de esta estrecha vinculación que tenemos con el mar, que otros países no las tienen. Actualmente, la población del país tiende a concentrarse también en nodos principalmente costeros. Bueno, ya lo tenemos en el Gran Valparaíso, en Concepción, en Antofagasta, por ejemplo, son tremendos polos comerciales, industriales que viven en función del puerto. Y claramente Chile es un ejemplo de esto. Hago mención de los grandes polos, pero en realidad a nivel nacional, tanto en el norte como en el sur, tenemos un sinnúmero de caletas pesqueras, por ejemplo, que son bastante pequeñas, que responden muchas veces a asentamientos humanos bien pequeños y finalmente viven en función de la estrecha vinculación con el mar, con el río o con el lago. Y en este sentido, en los puertos se han vuelto finalmente un tema a lo largo de toda la historia, y para nosotros como arquitectos la verdad es que hoy en día la temática portuaria debe ser muy interesante para el análisis finalmente. Hablamos de puertos, yo ya les comentaba cuál era a qué se refieren los puertos, la definición de puertos. Hablamos de una infraestructura, como ven en las imágenes, una infraestructura que puede ser, bueno, hoy en día tenemos infraestructura completamente artificial, ¿ya? No, al inicio de los tiempos eran zonas que se iban generando de manera natural. Hoy en día contamos con infraestructuras, la verdad es que de gran envergadura, y tal como ven en las imágenes, nos permiten
albergar almacenamiento. Ya les comentaba que son nodos logísticos, son enclaves intermodales, tenemos terminales de pasajeros, etcétera. Y en el caso de Chile particularmente, bueno, contamos con la multifuncionalidad de la actividad portuaria a lo largo de todo Chile. Nos preguntaremos cuáles son las potencialidades de un puerto. En realidad, ¿por qué el puerto se vuelve relevante en el caso de Chile? Básicamente, el puerto, como ya les decía, es un acceso, es un área de tránsito de pasajeros y de mercancía, una parte del borde costero fundamental, y lo que a mí me interesa mucho es que lo tengan presente, es que el puerto forma parte del espacio urbano, y nosotros como arquitectos ahí tenemos que ir poniendo énfasis en este tipo de cosas. Ya le comentaba, el puerto tiene una vocación netamente industrial, un punto de conexión intermodal, áreas de logística, pero también es un espacio para los ciudadanos. Y eso también tiene que ser relevante. O sea, hablamos de un espacio urbano, hablamos de un espacio en el cual el ciudadano se vincula fuertemente, y finalmente nos encontramos que el puerto es un elemento del paisaje, es un elemento que identifica a la ciudad que lo alberga, eh, y le genera identidad. Y esto es muy importante también al momento nosotros de abordar el diseño portuario. Y obviamente cerramos esto considerando que el puerto, tal como lo ven, es un espacio multifuncional. La verdad es que es diverso y es bastante complejo. Y bueno, tenemos claro qué es lo que es el puerto, pero cómo el puerto se relaciona finalmente con la ciudad que lo alberga. Y en este sentido, la verdad es que hay una larga data que es interesante que lo conozcamos, son etapas que se han ido dando. Primeramente, existe una etapa que los textos la llaman una etapa de unidad. En realidad en esto estamos hablando desde los orígenes de la configuración de la ciudad-puerto hasta más o menos del siglo XIX. La verdad es que las rutas marítimas, fluviales y militares fueron fundamentales en la construcción de estas ciudades. No tenemos que olvidar que finalmente en el inicio de la ciudad-puerto se genera una simbiosis súper interesante, porque finalmente, tanto como crecía la actividad portuaria, crecía la ciudad, y convergían de alguna manera usos sociales, económicos, comerciales, en la vinculación con el puerto. La verdad es que al principio del siglo XVIII, siglo XIX, la verdad es que no se podía entender la ciudad, puerto, sin su puerto. Posterior a aquello, nos encontramos con una etapa de crecimiento y distanciamiento. Esto se da en el momento de la revolución industrial, ya que dada la necesidad, la globalización, etcétera, los puertos empiezan a necesitar ampliar su superficie, básicamente porque necesitaban recibir mayor almacenaje. eh, por ejemplo, necesitaban que embarcaciones de mayor calado pudieran llegar a la costa, que traían mercancías. El tráfico comercial y industrial se fue potenciando de una manera, la verdad es que muy abismante, y se genera finalmente esta etapa de crecimiento y se comienza a distanciar. El puerto, con esta gran envergadura, se empieza a alejar de lo que la ciudad en sí se sigue manteniendo a una escala menor y con una conexión mucho más unitaria. Posterior a aquello nos encontramos con una etapa ya de aislamiento y separación, a raíz de lo que le comentaba al principio, esta etapa de crecimiento y distanciamiento tan fuerte. Finalmente el puerto se separa, la escala del puerto se aleja completamente de la escala de la ciudad, y los usos también se separan. La verdad es que el puerto comienza a centrarse en sí mismo, a potenciarse solo en su actividad propia, y a la ciudad la empieza a dejar de lado. Se pierden estas vinculaciones, y tal como lo decía anteriormente, el puerto genera también una identidad, es parte del paisaje urbano. Y cuando el puerto se empieza a separar de la ciudad que lo alberga, la verdad es que empezamos a generar falta de identidad y falta de conexión. Obviamente las personas que habitan la ciudad se empiezan a desvincular del puerto. El puerto termina siendo simplemente una zona de trabajo, y también se empiezan a generar, dada la envergadura del puerto,
las primeras problemáticas que vienen a raíz de el tema medioambiental. La verdad es que el puerto empieza a generar ciertos daños al ecosistema, sobre todo en esta etapa, y la verdad es que en esta desvinculación con la ciudadanía, la verdad es que se vuelve con el paso del tiempo cada vez más dramática. Pero hoy en día estamos en una etapa de acercamiento e integración. Si bien la superficie portuaria llegó a unos niveles de envergadura bastante significativos, podemos darnos cuenta que hoy en día, a raíz de análisis, estudios y reevaluaciones de la actividad portuaria en los centros urbanos, la verdad es que han llegado a la conclusión que la actividad portuaria debe salir de las zonas de puerto, de los centros urbanos, digamos. Básicamente, por lo que yo les comentaba, hay usos que finalmente ya no convergen, no se potencian y deben salir de la ciudad. El tema medioambiental es muy fuerte, tenemos problemas no solo por los temas propios de la actividad industrial, contaminación de aguas del borde costero, ruidos también, tenemos problemáticas que se desprenden de la circulación de camiones, movimiento de container, en fin. Y al evaluar toda esa situación, los países se han dado cuenta que esta actividad tiene que salir de la ciudad y las han llevado a zonas más alejadas. Obviamente se han encontrado que tienen mejores superficies, hay formas mucho más amables de poder abordar la actividad portuaria. Muchas veces se está planteando la posibilidad de hacer estos nodos de áreas de conexión portuaria y aérea como un mega polo de comercio logístico súper interesante. Por ende, todas las superficies portuarias que han quedado en el centro de la ciudad se han ido despoblando. Finalmente hay una situación de deterioro, de obsolescencia de esta zona, y que obviamente las ciudades han tenido que hacer cargo de volverlas a incorporar a la ciudad, y en este sentido los arquitectos hemos tenido un rol fundamental junto con todos los profesionales urbanistas, ingenieros, para hacer una reutilización de esta zona que tenga obviamente en consideración lo que habíamos hablado antes, o sea, conexión con la ciudad, que se transforme nuevamente en un paisaje urbano que tenga consecuencia e identidad con la ciudad que lo alberga, obviamente que tenga una conversación con la ciudadanía para que nuevamente esta ciudad de alguna u otra manera abrace nuevamente el puerto, lo haga propio y le pueda dar nuevamente un uso que por lo largo de muchos años la verdad es que estaban bastante separadas. Esas son las etapas más o menos, de manera muy rápida, que ha tenido la relación ciudad-puerto, y tal como les decía, hemos llegado entonces a una situación actual de regeneración portuaria. Principalmente, ¿cuáles son las transformaciones de las fachadas marítimas? Ya les comentaba, la verdad es que uno de los objetivos son la recuperación de todas estas zonas portuarias que ya se encuentran obsoletas, que se encuentran en desuso, eh, y poder revitalizar estos espacios y realizar conservaciones de usos portuarios que sean compatibles con la dinámica de la ciudad. Eh, Nuevamente tenemos una tremenda oportunidad nosotros como profesionales de poder hacernos cargo de esta realidad y plantear proyectos que vayan en consecuencia también con los usos y particulares que cada una de las personas tenga con su borde costero. ¿Cuáles son los objetivos finalmente que buscan estas recuperaciones? Claramente mejorar desde una mirada urbanística la ciudad y todos sus espacios con la relación con el puerto, volviendo nuevamente a generar esta relación estrecha y vinculante, y potenciar el desarrollo socioeconómico. También se ve en estas zonas portuarias una tremenda oportunidad económica y cultural. Y bueno, están las oportunidades, y ahora hay que ver finalmente cómo
los países se han ido haciendo cargo de esta oportunidad y cuáles han sido los resultados eh, que han podido desarrollar a nivel de infraestructura. Para esto, la verdad es que se ha determinado unos ciertos principios para el desarrollo sostenible de las áreas del frente marítimo urbano. Principalmente estos principios fueron presentados en el año 2004 en la Bienal de Venecia, perdón. Son principios que son usados como referencia para finalmente realizar estas regeneraciones portuarias. Se utilizan como un piso mínimo, ¿no? Y es interesante que también los tengan en consideración. Son 10 principios que se establecen en el 2004. La verdad es que todo el proceso de regeneración urbana se comienza fuertemente en el año 2000 a nivel mundial. Entonces, el año 2004, la verdad es que estos principios vienen como a hacer una hoja de ruta, ¿no? Para todo el ejercicio de los profesionales en el área de la regeneración portuaria. Nosotros nos damos cuenta que empiezan a salir temáticas que antes no estaban en consideración, como temáticas de medio ambiente, estructura urbana, ya lo hablábamos de la identidad del lugar, y participación ciudadana. Eso es muy importante. La verdad es que nosotros como arquitectos somos profesionales que estamos en función finalmente de lo que la ciudadanía requiere, y para eso es fundamental contar con la participación pública y obviamente considerar temáticas de sostenibilidad. Hoy en día, bueno, se los comentaba hace un instante, eh, dada la gran envergadura de los puertos, la verdad es que empezaron a surgir problemáticas que vienen desde el cuidado del medio ambiente, y la verdad es que temáticas como la sostenibilidad se vuelven fundamentales también para poder proyectar nuevamente estas reconversiones y repensar estos espacios. Como les decía, estos son principios que forman parte como de una hoja de ruta que nos van a permitir en el futuro, en el caso de Chile, poder desarrollar proyectos que tengan mucho más vinculación, no solo con la ciudadanía, sino que también con el medio ambiente. Les quiero mostrar algunos ejemplos. En general, la regeneración urbana parte fuertemente en Europa. En Europa, la verdad es que hay muchos ejemplos, pero quise traer ejemplos que salen un poco de esa lógica y no solamente ejemplos que tienen que ver con el frente oceánico, sino que también con frentes que se enfrentan a ríos, para que también se den cuenta cómo se pueden revitalizar estos espacios. Particularmente el Hudson River Park de Nueva York es una intervención, la verdad es que es hermosa. Si ustedes la pueden chequear en internet, está la página del proyecto. Es un proyecto que se demoró alrededor de 20 años en concretarse. Aquí se hizo una revitalización de los muelles frente al río Hudson. Se hizo un trabajo de varias oficinas de arquitectura, pero vinculadas fuertemente con lo que la ciudadanía requería. Por eso, bueno, el proceso fue largo. La verdad es que en general en este tipo de proyectos se vincula una cantidad de participantes enormes, eh, gobiernos locales, oficinas de profesionales, la ciudadanía, y la verdad es que converger todas las ideas en un solo proyecto no es sencillo, pero en este caso podemos darnos cuenta que claramente es necesario, y gracias a eso se pueden desarrollar proyectos de una calidad urbana, social, tremenda. La verdad es que acá el nivel de integración es maravilloso, la gente lo utiliza, la verdad es que la gente está súper satisfecha con el resultado. Este proyecto tiene aproximadamente 2.2 kilómetros de superficie y más de 6 kilómetros de costa. Lo que estamos viendo en imágenes es el muelle 26. Eh, Básicamente la vocación de este espacio era acortar eliminar finalmente la problemática que tenía Nueva York de la falta de áreas verdes por habitante. Ellos buscaron generar un polo verde que finalmente revitalizara también toda esta zona portuaria,
y entregarle a la ciudadanía un espacio de esparcimiento. La verdad es que esta zona no busca otra cosa que no sea el bienestar de la ciudadanía. Tenemos miradores, ciclovías, eh, miradores, tenemos áreas deportivas, juegos infantiles. La verdad es que ellos lo llaman como una experiencia, porque la verdad es que eh, recorrer estos espacios eh, son de un bienestar y un confort que la verdad es que, bueno, en las imágenes se aprecia. Este proyecto se inició en el año 99, como les decía, el año 2000, prácticamente a nivel mundial, fuertemente comenzó todo el tema de las regeneraciones urbanas. Eh, y la verdad es que los invito a que lo conozcan porque la verdad es que es un proyecto muy bonito. Y como vemos, acá se prioriza los usos de esparcimiento y bienestar. No hay una vocación comercial acá, no tenemos restaurantes, no tenemos grandes hoteles. La verdad es que si nos damos cuenta las escalas tienen mucha vinculación con lo que está pasando en el resto de la ciudad. Entonces, logra generar esta unión y este cambio entre lo urbano y lo costero, la verdad es que se da de una manera súper sutil y, y bastante coherente. Tenemos otro caso, que es la dársena de Alfred y Victoria. Esto se encuentra en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y acá también tenemos otro tipo de regeneración urbana. Si bien veíamos el parque del río Hudson, que tiene una vocación propiamente de esparcimiento y bienestar, nos encontramos en este caso con una vocación comercial. Acá la verdad es que lo que se prioriza son los centros comerciales, los restaurantes. eh, si bien es una regeneración urbana también bastante exitosa, vemos que hay miradas distintas. O sea, si bien tenemos estos 10 principios que nos permiten generar como un lineamiento base para poder ir abordando estas situaciones, nos encontramos que también estas oportunidades que se dan, hay países que las abordan desde un tema mucho más urbano, ciudadano, y otros países que la abordan como un tema netamente económico. Nosotros acá, la verdad es que no hacemos juicios de valores, eso es parte de la reflexión que ustedes van a hacer al final de la charla, pero es interesante ver cómo se van presentando estos proyectos. En el caso de la dársena, que les estoy presentando, también surge a raíz de los años 80, son proyectos también todos de larga data, y finalmente, como les decía, lo interesante que tiene este proyecto es que, bueno, acá en la imagen no se muestra porque yo quise mostrar el trabajo de la dársena propiamente tal, del frente portuario, pero en un costado de este proyecto se encuentran los silos que también formaban parte de la logística industrial y comercial de la zona, que eran de acopio de, mi memoria me falla, de granos, y se desarrolla un museo de arte contemporáneo que la verdad es que es maravilloso, y la verdad es que ahí también es interesante que lo vean, cómo finalmente se empiezan a configurar estos espacios, y el museo la verdad es que es uno de los más interesantes de los últimos años, y, es, eh, y es una reconversión también finalmente, si no propiamente tal del borde costero, es una reconversión de infraestructura que se desprende de la actividad portuaria. Así que también es súper interesante para que lo puedan chequear. Finalmente les quise traer otro proyecto. Como verán, son proyectos de distintas partes del mundo. En este caso, el Minato Mirai, que es de Tokio, es un proyecto también que, bueno, surge también todos en básicamente la misma época. En este caso, era una zona portuaria, pero con función de astillero. Estas son zonas donde los astilleros son zonas donde se reparan las embarcaciones en los puertos. Y Japón, la verdad es que también aborda el borde costero, toma esta oportunidad y también instaura esta vocación comercial. Si bien tienen obviamente paseos peatonales, qué sé yo,
las imágenes la verdad es que saltan a la vista. Se ha privilegiado el uso comercial. La verdad es que en esta zona tenemos uno de los edificios más altos del mundo hasta el 2014. La verdad es que rascacielos, hoteles, restaurantes, grandes miradores a gran altura, eh, y todas las zonas de trabajo industriales son reconvertidas también a tiendas bastante lujosas. La verdad es que, eh, como decíamos, tenemos el primer caso de una reconversión urbana portuaria con una vocación netamente de ciudad y bienestar. Tenemos acá en estos dos últimos casos proyectos que la verdad es que son súper destacados, pero que tienen un objetivo distinto. Como ya les decía, un objetivo más comercial, con una tendencia que finalmente se traduce en aumento del valor del suelo urbano en toda la zona, no solo portuaria, sino que la zona también que lo circunda. Pero, ¿qué es lo que pasa en América Latina? O sea, nos damos cuenta que en el mundo, Europa principalmente, ya los casos que les mostraba, en Estados Unidos, Japón, la verdad es que eh, en el resto de los continentes se ha hecho un trabajo súper interesante hace muchos años, pero en América Latina, ¿qué es lo que sucede? En América Latina estamos un poco atrás en esta carrera. La verdad es que eh, por distintos motivos, crisis económicas, la verdad es que situaciones políticas de cada país, las situaciones locales de América Latina, la verdad es que han sido bastante acontecidas los últimos años, desde los 80 hasta la fecha. La verdad es que nosotros vemos las noticias, nos damos cuenta que la estabilidad económica tampoco genera el escenario perfecto para hacer estas regeneraciones portuarias. La verdad es que vemos proyectos que son de tremenda envergadura, donde finalmente tienen que haber, obviamente, políticas públicas claras, pero también un nivel de inyección económica súper potente. Y América Latina en ese sentido no tiene tantos ejemplos que pueden mostrar. Sin embargo, hay algunos que son súper interesantes de conocer. Eh, bueno, vamos a comenzar con el clásico, la verdad es que de nuestros vecinos, está a la vuelta de la esquina. Ojalá que en la vida tenga la oportunidad de poder conocerlo. La verdad es que está bastante cerca. Es muy difícil ir a Sudáfrica a conocer la dársena, pero podemos quizás programar algún viaje cuando la pandemia lo permita y poder conocer Puerto Madero. Puerto Madero también, como lo vemos en el caso de Minato Mirai, por ejemplo, a la vista salta claramente una vocación completamente comercial. También tenemos grandes edificios, se privilegia principalmente los restaurantes, las oficinas, los grandes hoteles, y si bien en esta superficie había una oportunidad de generar una reconversión y una vinculación con la ciudad, se comienza a privilegiar eh, lo comercial. Y tal como en el caso de Minato Mirai, también tenemos acá en este caso la plusvalía del metro cuadrado de terreno en esta zona. La verdad es que hoy en día es uno de los más altos del país. O sea, Buenos Aires, la verdad es que en este punto ha generado, a raíz de, obviamente, del trabajo desarrollado, una gentrificación súper dramática en ese sentido, porque finalmente eh, volvemos, o sea, si bien realizamos una regeneración urbana, volvemos a lo que hablábamos antes, estas etapas de las relaciones puerto-ciudad. O sea, esto va en la línea de volver a juntar la ciudad con sus frentes marítimos. Aquí estamos generando este tipo de conexiones o estamos nuevamente volviendo a separarnos. En el caso de Puerto Madero, aparte del Frente Marítimo, se han realizado una serie de proyectos que van en la línea de generar áreas verdes, parques. La verdad es que hay proyectos urbanos que son súper interesantes y muy bonitos, que están eh, de cara atrás, digamos, del Frente Marítimo. Eh, como les digo, son súper interesantes, pero la verdad es que en este caso nosotros estamos abordando lo que sucede con los frentes de atraque, con los muelles, con el borde costero propiamente tal. Y claro, todo lo que pasa más allá,
viene de alguna manera como a compensar esta situación, pero finalmente nos damos cuenta que la oportunidad se aprovecha, pero de una manera diferente, ¿no? O sea, tenemos estos 10 principios, es interesante reflexionar si estos principios fueron aplicados en esta situación o en el caso de Japón, porque la verdad es que nos encontramos con situaciones que al parecer, simplemente por la escala, no conversa con, con la ciudad, ¿no?, que lo alberga. Tenemos, tenemos otro caso, que es el malecón 2000 de Guayaquil, en Ecuador, y es interesante que lo conozcamos porque, bueno, ya les comentaba, en América Latina la verdad es que tenemos súper pocos ejemplos de esto. El caso Puerto Madero es como uno de los más emblemáticos, pero el Malecón 2000 de Guayaquil también es súper interesante y si bien tiene una vocación mucho más de esparcimiento, áreas verdes, eh, también obviamente tiene restaurantes y todo esto, se genera un cambio, ¿no? El borde costero se apropia completamente en una escala completamente diferente a lo que está pasando en la ciudad, eh, y potencia finalmente el patrimonio histórico-cultural. En el caso del Malecón 2000 también se hizo un trabajo súper interesante con la comunidad, fue muy vinculante, también son proyectos de larga data y la verdad es que el resultado se ve, tiene mucha más relación con lo que mostraba en el primer caso de Nueva York, lugares de comunidad, ¿no? Donde finalmente la persona se siente inserto en una escala que le permite también recorrerlo y ser parte, y esta vinculación finalmente con la ciudad también se tiende a dar de una manera mucho más homogénea. Claramente lo, el crecimiento de la ciudad y los polos de borde costero en general se disparan mucho, pero finalmente la apropiación del borde costero tiende a ser mucho más coherente con lo que la ciudadanía requiere, ¿no? Y finalmente nos damos cuenta que es porque se generan estas conversaciones con la ciudadanía, con grupos que manifiestan sus intereses y son tomados en consideración. Al igual que en el caso de Nueva York, son proyectos que conversan de manera constante con lo que requiere la ciudadanía, y la verdad es que vamos viendo con estos proyectos las distintas aristas que se van abordando. Como les digo, aquí no hay proyectos que sean buenos o malos, sino que son proyectos que tienen objetivos distintos, que tienen motivaciones diferentes, pero que tienen como fin último finalmente regenerar un borde portuario que se encuentra en desuso, deteriorado, y que muchas veces terminan albergando una imagen del paisaje urbano, la verdad es que bastante lamentable. Entonces, siempre estos proyectos son revitalizadores, la verdad es que se agradecen, pero nos sirven a nosotros como arquitectos también tener en referencia para ver qué es lo que nosotros queremos construir, ¿no? En el caso de Chile, qué es lo que queremos construir cuando nos toque construirlo. Finalmente, quiero mostrarle el Puerto Maravilla de Río de Janeiro, que es otro de los proyectos súper interesantes. En este caso estamos siempre hablando de proyectos que no tienen la envergadura de lo que sucede en Europa o en otros continentes. Son proyectos más pequeños. En el caso, eso sí, de Puerto Maravilla, estamos hablando de una intervención urbana que es 10 veces la intervención de Puerto Madero, para que ustedes logren dimensionar más o menos en la superficie que se intervino en este caso. Y también tenemos un proyecto que finalmente se les entrega a la ciudadanía, o sea, se les genera espacio de recorridos con una escala mucho más adecuada. En este caso podemos ver uno de los proyectos emblemáticos de Calatrava del año 2015, que es el Museo del Mañana, inserto finalmente en este muelle, y claramente genera un cambio en el paisaje urbano. También es un museo que está a una escala muy acotada. Si vemos incluso cómo se relaciona con los edificios que se encuentran atrás, la verdad es que sigue teniendo una escala que es muy de peatón, ¿no?
si bien es una tremenda infraestructura, la verdad es que tiene relación, no se escapa de la escala, tiene coherencia, la verdad es que también es un proyecto que tiene una vocación distinta, eh, no solamente comercial, sino que también se privilegia mucho los usos urbanos. Tenemos paseos peatonales, ciclovías, etcétera, y áreas verdes, y la verdad es que es un proyecto súper interesante también de conocer. En el caso de Chile, ahora nos vamos al caso de Chile. Tenemos que, para entender qué es lo que pasa con nuestros bordes costeros, tenemos que entender también la historia portuaria. Y para eso hay que poner en contexto una serie como de normativas. La verdad es que no las vamos a profundizar en esta oportunidad porque la verdad es que la idea es que tengan una visión global de estas temáticas, pero obviamente los invito a poder interiorizarse un poco más para entender de alguna manera cómo se ha ido dando esta situación en Chile. La infraestructura portuaria en nuestro país tiene varios eh, varias vocaciones, digamos. Tenemos puertos comerciales, terminales privados, puertos de pasajeros, puertos y caletas pesqueras y infraestructura que viene a resolver la problemática de la conectividad. Principalmente esta situación se da mucho en la zona insular de Chile, Puerto Aysén, Coyhaique, toda esta zona, en general la infraestructura portuaria tiene que ver con la conectividad. Y la visión de la normativa también está enfocada en resolver problemáticas de pesca artesanal, de acuicultura, resolver temáticas de borde costero, turismo, deportes náuticos y la conectividad, como ya les decía, austral e insular. Esta es la situación. La verdad es que Chile tiene muchos puertos comerciales, muchas caletas pesqueras. La verdad es que hay una infraestructura portuaria, la verdad es que eh, bastante grande, y que, tal como se ha ido dando en el resto del mundo, son zonas portuarias que empiezan a tener una etapa de crisis y que finalmente se empiezan a trasladar a otra zona y empiezan a estar en desuso. La verdad es que en Chile todavía no estamos en ese punto, por eso que es interesante poder ver qué es lo que ha pasado en otros lugares del mundo. ¿Cuáles han sido los hitos de modernización portuaria? La verdad es que tenemos una serie de legislaciones, en este sentido no me quiero detener mucho en cada una, pero básicamente en un inicio, en el año 1960, se crea la empresa portuaria de Chile, que finalmente quien se hace cargo de la administración de todos los puertos a nivel nacional. Y hoy en día, a raíz de bueno, la crisis que estamos conversando, nos encontramos con una ley de modernización de puertos el año 97, y el año 98 finalmente ya se realiza la extinción de la empresa portuaria de Chile, creándose empresas portuarias autónomas. Dentro de ellas está Valparaíso, Arica, Puerto Montt, etc. Eh, si nos damos cuenta, han habido muchas legislaciones, pero que tienen que ver siempre con la administración de las zonas portuarias. En el caso del borde costero pasa algo bastante similar. Tenemos una serie de normativas que buscan determinar y controlar cómo se hace el uso del borde costero y de los recursos costeros, que ya lo habíamos comenzado en un principio. Eh, y como vemos, tenemos una cantidad de actores. La verdad es que estos son solo algunos, o sea, el Ministerio de Defensa, la Armada de Chile, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Bienes Nacionales, etcétera, gobiernos regionales, eh, todos participan en finalmente en determinar cuáles son las normativas que se van a aplicar. Lo que acá tenemos finalmente es una falta de gestión integrada. La verdad es que tenemos tantos actores involucrados que cuesta mucho poder, bueno, la verdad es que es un desafío para la autoridad poder hacer también valer las normativas. Hay muchas normativas que se van colocando por sobre la otra. Por ejemplo, las leyes, algunas de las leyes que están acá, por ejemplo, como la ley de concesiones marítimas, que es una de las leyes, la verdad es que a modo personal pienso que le falta una regulación. Creo que se ha dejado mucho en la mano de los privados, cuáles son el uso del borde costero en estas concesiones marítimas.
Y claramente vamos teniendo problemáticas de medio ambiente, vinculación con la ciudadanía, que son súper interesantes de resolver. Hoy en día toda la legislación básicamente lo que busca es regula los usos, pero tampoco se hace cargo de manera tan concreta de las problemáticas que se han desprendido a lo largo de los años como de conservación ambiental y de derechos indígenas. La verdad es que si bien en el año 2007 se crea la ley que le llama la ley Lafkenche, pero que determina los espacios costeros marítimos de los pueblos originarios, que son espacios marítimos donde ellos tienen una jurisdicción. Finalmente, el marco regulatorio, la verdad es que obtener estas zonas de conservación, porque finalmente los pueblos originarios lo que buscan es conservar estas zonas para poder, como ya hablábamos al principio, poder proteger, conservar todas estas zonas que están muy afectas a extracción de manera eh, incontrolada. La verdad es que cuesta mucho. Hay casos en que se demoran, no sé, 6, 7 años en poder generar eh, un espacio costero marítimo a un pueblo indígena. Entonces, son trámites largos, son trámites engorrosos, y la verdad es que hoy en día, en lo efectivo, eh, no cumplen tanto el objetivo que quizás se han propuesto de manera muy genuina al promulgar una ley. Básicamente, como ya les comentaba, todas las normativas en las cuales no vamos a ahondar porque la verdad es que una materia que es un poco más compleja, pero básicamente lo que hacen es administrar el borde costero. Así como las leyes, los hitos, cuando hablamos de los hitos portuarios, todas estas leyes lo que buscan es administrar el uso de la infraestructura portuaria propiamente tal. En el caso del borde costero también las normativas están enfocadas a quién administra el borde costero. En este caso, de quién es la jurisdicción, en el caso que sea frente a terrenos fiscales o frente a terrenos privados. Eh, es importante destacar que en estas leyes determinan una franja, un terreno de playa que es de uso público y libre de 80 metros, ya sea tanto a terrenos fiscales. También dejamos siempre una franja de 8 metros que es para toda la actividad, por ejemplo, pesquera local, de extracción, pero volvemos finalmente a lo mismo, unas normativas que tienen un objetivo finalmente de administrar. Eh, Obviamente no vamos a ahondar en esto, pero es interesante que lo tengan en consideración. No estamos hablando acá de medio ambiente, no estamos hablando de sostenibilidad, no estamos hablando de integración, no estamos hablando de planificación territorial. Las normativas básicamente nos determinan quién y cómo se debe administrar el borde costero y los recursos costeros. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros deducir de lo que hemos conversado a nivel regulatorio? Claramente, no considera el crecimiento armónico de la ciudad. Nosotros acá, y en esto lo hablo como arquitecta, la verdad es que uno se enfrenta constantemente a esta realidad donde, claro, el marco regulatorio deja fuera todos los aspectos que tienen que ver con la planificación territorial y el crecimiento coherente y armónico de la ciudad-puerto. Al dejar todo eso fuera, la verdad es que lo conversábamos en la charla anterior, nos deja mucha responsabilidad el profesional también de cuál es el proyecto que desea realizar. Y eso la verdad es que no debe ser así. O sea, los estados se deben hacer cargo de manera completa, y la verdad es que hacerse cargo de manera responsable de cómo quiere que sus bordes costeros, en el caso principalmente de Chile, que tiene una costa, ya lo decíamos, de más de 80.000 kilómetros de longitud, cómo queremos que nuestras costas se comiencen a ver de aquí al futuro. Eh, y si nos seguimos enfocando solamente en un marco regulatorio que determina la administración del borde costero y de sus recursos, la verdad es que es preocupante. Bueno,
tenemos, para terminar, un par de leyes especiales que es interesante comentar, porque también tengo unas imágenes que vamos a ver que nos permiten entender finalmente estas leyes cómo han ido influyendo también en el desarrollo del borde costero en nuestro país. Tenemos el caso de la ley Lorca, es una ley que se promulga en el año 1959 en el área de Valparaíso, Viña Concón, que declara finalmente ciertos puntos como la utilidad pública en la zona costera para construir áreas verdes. Hace referencia a pago de impuestos extras y normativas que se desprenden de los permisos de edificación, cómo se van a aprobar, etc. Nuevamente hablamos de un tema regulatorio, normativo, de quién puede hacer algún tipo de intervención, cuál es el costo que tiene que pagar, pero tampoco estamos hablando de una ley que imponga criterios mínimos de planificación territorial, criterios que tengan que ver con temáticas de urbanismo, temáticas de climáticas, de medio ambiente. Eh, la verdad es que nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Marco regulatorio, quién administra, cómo se administra y finalmente cuáles son los costos que se pueden pagar para tú ser parte de esta zona de privilegio. Y en el caso de la ley Lynch en Iquique, en el año 1884 se promulga esta ley. La verdad es que es una ley que se ha mantenido desde esa fecha con plena vigencia y finalmente reconoce todos los derechos de propiedad a peruanos. Estamos hablando como en contexto Guerra del Pacífico, desde ahí surge esta ley. Obviamente Iquique, bueno, tras la guerra, la verdad es que hay muchos terrenos de borde costero que quedan en abandono. Finalmente se le encomienda a Lynch hacer un llamado a través del diario oficial para que los peruanos que se encuentren en la zona puedan hacer reclamo de estos terrenos, los cuales ellos eran propietarios, y los que no eran reclamados, finalmente se les entrega a la municipalidad los derechos urbanos, obviamente que no tenían dueño, hasta la actualidad. Y nuevamente, volvemos a lo mismo. La ley habla de quién administra, cómo administra, finalmente quién se hace cargo. Y vemos finalmente el caso de Iquique, el borde costero de Iquique, cómo también se ha ido desarrollando. También vemos ejemplos que son muy similares, donde hay una vocación económica súper fuerte. El borde costero de Iquique, para quien lo ha podido visitar, la verdad es que hoy en día es un borde costero, es muy bonito, pero la verdad es que está lleno de edificios de gran altura que finalmente están cerrados. Nuevamente hago hincapié, acá no estamos analizando si el proyecto es bueno o malo, sino que simplemente tienen objetivos distintos y buscan destacar potencialidades diferentes. O sea, ya lo decíamos al principio, las reconversiones tanto de frentes marítimos portuarios como de borde costero son una tremenda oportunidad para desarrollar proyectos. Ahora hay que ver cómo esta oportunidad se ha ido aprovechando. Y en el caso de el borde costero de Viña del Mar y Concón, la verdad es que tenemos situaciones bastante similares. Eh, a modo personal, me parece que son un poco dramáticas. La verdad es que volvemos a lo mismo. Estábamos en una etapa a nivel mundial de generar esta nueva conexión entre el borde costero, el puerto con la ciudad, y nos encontramos con proyectos que finalmente vuelven a darle la espalda a la ciudad que lo alberga, también teniendo una vocación principalmente comercial. Todo esto nos permiten analizar finalmente si las normativas a nivel nacional cumplen finalmente con los criterios mínimos de urbanismo y arquitectura que nosotros queremos, ¿no? Bueno, el borde costero en Chile. Ya se los comentaba, la verdad es que a nivel nacional no nos hemos encontrado mucho con la posibilidad de poder hacer regeneración portuaria.
pero sí tenemos intervenciones en el borde costero. Obviamente, teniendo en consideración este marco regulatorio, que lo único que determina es quién administra, cómo se administra, eh, y este choque de normativas, ¿no? Tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con normativas de borde costero, marítimo, y por otro lado todos los instrumentos de planificación territorial que muchas veces no conversan. ¿Cómo esto se va traduciendo? Ya les comentaba que muchas veces la normativa es escasa, por ende nosotros tenemos como profesionales la responsabilidad de generar proyectos que obviamente generan un impacto positivo. En este caso, nosotros tomamos en consideración estos principios que son puestos a disposición en el año 2004 como referentes para los proyectos. Y en el caso del proyecto que les muestro, de Cuevas Danzota de Arica, la verdad es que presentamos un proyecto que es respetuoso con el medio ambiente, es de una intervención mínima, muy acotada, en una escala adecuada, eh, y la verdad es que ha sido súper bien recepcionada por la gente, ha sido destacada a nivel nacional como uno de los bordes costeros que ha tenido más visitas a nivel nacional por varios años, eh, y la verdad es que el Consejo de Monumentos Nacionales incluso lo ha destacado dentro de los proyectos de intervención con consideración de medio ambiente, sostenibilidad y respeto eh, a lo largo del país. Entonces, la verdad es que personalmente me enorgullece mucho mostrarles el proyecto. Espero que en algún momento ustedes lo puedan visitar. Está ubicado en la ciudad de Arica. Acá vemos una oportunidad, ¿no? Teníamos un borde costero que era finalmente rocoso, no se podía transitar allí, eh, la- los senderos peatonales la verdad es que eran bastante peligrosos y nos encontrábamos frente a un patrimonio de la naturaleza que se estaba perdiendo. Obviamente al no tener regulación se generaban daños que se desprenden de basura, rayados, qué sé yo, y finalmente el Estado, en este caso a través de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, se hace cargo de esta problemática, ve una oportunidad de regeneración del borde costero y termina desarrollando un proyecto de esta calidad. La verdad es que es de una intervención muy sutil, se eligen los materiales adecuados y la verdad es que a la escala correcta, ¿no? Tenemos otro de los proyectos que tiene un impacto positivo y que hoy en día ya está abierto a la ciudadanía, se inauguró hace menos de un año. Con la pandemia la verdad es que el uso ha sido ahí un poco acontecido, pero ya se encuentra abierto a la comunidad, que es el proyecto de monumento histórico de la ex isla del Alacrán. Eh, en este particularmente tuve la posibilidad, bueno, el privilegio la verdad es que de diseñarlo. Em, y también forma parte de un mandato del Estado de Chile a través de la Dirección de Obras Portuarias, quien se hace cargo también de otro monumento natural histórico. em, y nos encontramos con un proyecto que tiene una escala también adecuada, que tiene vinculación con la ciudadanía. La verdad es que en este proyecto, lo puedo comentar porque fui parte de él, se hicieron una cantidad de mesas de trabajo con la ciudadanía eh, muy importante. Se hicieron mesas de trabajo, por ejemplo, con todos los deportistas que en esa zona corren olas de surf. En esta zona se corre bueno, se celebra uno de los campeonatos más importantes a nivel mundial de surf. Entonces, la verdad es que converger todas las inquietudes y las necesidades de todos los actores sociales y los actores públicos involucrados era un desafío súper importante. No hay que perder de vista que estamos hablando de un monumento histórico y natural, por ende, la intervención de monumentos nacionales también era muy, ahí muy al detalle, porque la verdad es que no se puede, obviamente, hacer una intervención que venga en desmedro de un patrimonio natural y cultural, como era la ex isla del Alacrán. Eh, entonces, la verdad es que se hizo un diseño, como les digo, con un nivel de respeto con el entorno, un nivel de respeto y conexión con la ciudadanía,
y podemos decir que cada vez que la conversación con la ciudad eh, se hace efectiva y de manera vinculante, tenemos proyectos que la verdad es que la gente los recibe muy bien. En el caso particularmente de este proyecto, yo estuve ahí hace unos meses y la verdad es que para mí era un privilegio ver cómo la gente disfrutaba de cada una de las zonas eh, y ha sido muy bien recibido por la gente. La verdad es que es un proyecto que los invito también a visitar. Y finalmente, también en Arica tenemos, bueno, el proyecto que hacía mención Rebeca al inicio, el proyecto del borde costero, del Parque Costero de Playa Brava. También participé en él, la verdad es que también para mí fue un honor, sobre todo que fuera calificado a nivel nacional, reconocido con el sello de inclusión, porque la verdad es que era un desafío. Nosotros quisimos plantear acá un área de juegos, pero que incorporara estas temáticas y lo pudimos resolver al parecer de la manera correcta. La gente lo recibió súper bien, la verdad es que lo usan muchísimo y bueno, para nosotros la verdad es que pura satisfacción. Y nuevamente volvemos a lo mismo, conversaciones con la ciudadanía que terminan siendo vinculantes finalmente en estos proyectos. Quiero cerrar con básicamente por lo que está pasando atrás. Este es el Paseo Costero de Bellamar de San Antonio, que también es un proyecto que es una intervención costera muy significativa. La verdad es que vino a reutilizar toda la zona de borde costero que tenía una vocación completamente industrial. La transformó, la verdad es que en un paseo a una escala muy adecuada. La verdad es que es un paseo costero que revitaliza todo lo que son los comercios locales pequeños y la verdad es que es un proyecto bastante destacado, digno de recorrer también. Se nos queda mucho más cerca de Santiago, se puede ir a recorrer. La verdad es que es un proyecto muy bien resuelto, pero nos encontramos con una problemática que estaba sucediendo atrás, ¿no? Como tenemos un proyecto de borde costero que es a una escala adecuada, con su entorno, con su ciudad, con la ciudad que lo acoge, y finalmente nos encontramos con situaciones con vocación comercial que vienen a romper un poco esta situación. Y es que la vamos a hablar ahora la siguiente. En los impactos negativos. Ya hablábamos del centro comercial que se encuentra al final o al inicio, dependiendo cómo se aborde, del Paseo Bellamar. Este centro comercial icónico, la verdad es que eh, tenemos lamentablemente que contar con estos ejemplos, pero que finalmente vienen a hacernos reflexionar. Las normativas, tal como se los decía anteriormente, tienen una vocación regulatoria de administración y en el caso de los recursos costeros de quién y qué pueden extraer de la zona marítima, ¿no? Pero no se hace hincapié en cómo se tienen que ocupar estos usos. Entonces tenemos normativas costeras que te permiten, con el tema de las concesiones, por ejemplo, poder postular a una concesión costera por más de 50 años, puedes hacer este tipo de intervenciones cuando el plan regulador muchas veces no conversa con esta situación y una normativa predomina por sobre la otra. Entonces, nuevamente tenemos esta falta de integración de gestión y nos encontramos con proyectos como estos, que si vemos la escala, la verdad es que no resiste análisis. Es un proyecto que nuevamente le cierra la oportunidad de la ciudad de vincularse con la zona portuaria que finalmente ha estado vinculada desde el inicio, desde el origen de la ciudad. Y nuevamente, tenemos una oportunidad de reconversión. ¿Y cómo se aprovecha esta oportunidad de conversión? Acá vemos claramente una vocación netamente comercial, donde si bien se había desarrollado un proyecto de paseo de borde costero súper interesante, una escala adecuada, la verdad es que esto se pierde completamente con este tipo de intervenciones, entendiendo que tenemos los mismos marcos regulatorios eh, que nos permiten finalmente hacer este tipo de proyectos que generan una dicotomía, la verdad es que en el paisaje urbano, que la verdad es que es preocupante. Tenemos
siempre los traigo porque la verdad es que son nuestros íconos de lo que no se debe realizar. El centro comercial del Mall de Castro. También nos encontramos con las mismas problemáticas, un proyecto que sale de la escala, que no respeta tampoco el valor patrimonial. Yo les mostraba los proyectos que desarrollé en Arica de borde costero estos últimos años, donde el valor patrimonial era fundamental. O sea, nosotros no podíamos concebir realizar un proyecto que fuera en desmedro eh, de la escala de la ciudad y menos del patrimonio natural y cultural. En este caso, la verdad es que claramente no fueron las motivaciones y nos encontramos con proyectos que se salen de escala, que si uno los toma pareciera que fuera un Photoshop, que este proyecto debería estar emplazado en otro lado, pero no, está en Chiloé, en Castro, y la verdad es que si bien venía a resolver una problemática eh, de una necesidad de la gente de acceder a cierto comercio, la verdad es que es cuestionable la forma en cómo se llevó a cabo. Y la verdad es que tenemos normativa, yo les mostré, tenemos una cantidad de leyes, pero inmensa, y la verdad es que todo eso tiene que ver con la administración, eh, no con la planificación territorial. Entonces ahí claramente tenemos un vacío que nos permite, en el marco de la regulación, hacer este tipo de proyectos, pero dejando de lado todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Entonces ahora nos analizamos, ya hemos hecho rápidamente una historia de la situación internacional, nacional, pero ¿cuál es el estado de la legislación actual? En el año 2012, el presidente Piñera envía un proyecto de ley que viene a administrar el borde costero y concesiones marítimas. La verdad es que pretende claramente hacer como una relectura de la política nacional de uso de borde costero, de concesiones. eh, a- la verdad es que vuelve a querer actualizar estas leyes, pero la verdad es que nosotros nos damos cuenta que, bueno, eh, muchos expertos la verdad es que en esto hacen análisis del proyecto de ley que está hoy en día en el Congreso. Eh, Todavía está en discusión, la verdad es que esto es muy probable que demore mucho tiempo más en resolverse, pero en base a todo lo que hemos visto y todo lo que yo les he expuesto, nos damos cuenta que la ley de costas, que es la forma en cómo se llama, tiene bastantes carencias. Principalmente, le falta tener una perspectiva integral del concepto de zona costera. Yo les había comentado en un inicio que actualmente la legislación tiene como concepto el borde costero como una franja de tierra que junto con el mar forman una orgánica territorial. Pero no entiende el concepto de zona costera, donde hablamos de una convergencia de ecosistemas, donde hablamos de protección del medio ambiente, donde hablamos de eh, no solo, bueno, cuando hablamos de zona costera también hablamos de esta convergencia de la ciudad también. Entonces, el concepto sigue estando muy acotado al uso y a la administración de este uso o de esta zona, pero no del global. Y eso creemos que le ha hecho, la verdad es que mucho daño eh, bueno, lo hemos visto en los ejemplos que le mostré anteriormente, le ha hecho mucho daño también a todo el frente marítimo a nivel nacional. Nos damos cuenta que tampoco hace hincapié en tener un enfoque respecto al cambio climático. Las últimas convenciones que se han hecho a nivel internacional, en los mismos principios que yo les mostraba al principio del año 2004, de la Bienal de Venecia, la verdad es que hacen hincapié en la situación que nos está pasando hoy en día. Los puertos, la verdad es que han tenido una participación muy negativa en todo lo que tiene que ver con también la contaminación de nuestro mar, los océanos, los lagos, los ríos, y la verdad es que se necesita tener también en esta nueva ley un enfoque respecto de aquello, ¿no? Y hoy en día es carente y volvemos a caer finalmente en una legislación que no se hace cargo de manera integral de la problemática, ¿no? Claramente creemos que falta una articulación de la zonificación costera con los instrumentos de planificación territorial. Yo ya se los comentaba en el transcurso de la charla. Hay una cantidad de actores, de ministerios involucrados, eh, que es demasiado.
la integración no se está dando. O sea, la verdad es que tenemos proyectos en que nos damos cuenta, en el caso del Molde San Antonio, la verdad es que la normativa existente marítima, portuaria, y la normativa de planificación territorial no conversan, y la verdad es que en esta nueva propuesta nuevamente no se no se resuelve la articulación de esta zonificación costera. Creemos también que falta una visión de desarrollo sostenible. Eh, yo les mostraba los proyectos que habíamos hecho nosotros en Arica, donde finalmente tratamos de utilizar incluso materiales eh, que fueran en beneficio también del sistema armónico. La verdad es que pensando también en que no sean elementos que, por ejemplo, tuvieran que trasladarse de tan lejos, que tratar de utilizar también mano de obra local, eh, que tenga que ver también con el desarrollo sostenible, que las mismas comunidades se puedan hacer cargo de sus propios proyectos. En el caso de Arica, los proyectos los realiza el Ministerio de Obras Públicas, pero finalmente se les entrega a las municipalidades su administración, eh, para que ellos también generen este círculo de desarrollo sostenible. Entonces, hoy en día también eso está, la verdad es que bastante inexistente en la nueva propuesta. Eh, tenemos, bueno, la regulación de las concesiones marítimas y los términos en que ellas se entregan. La verdad es que esto es un punto súper preocupante, porque la verdad es que las concesiones marítimas, si bien esta nueva ley busca darle una vuelta a las concesiones marítimas en la regulación de cómo se entregan y por cuánto tiempo se entregan, la verdad es que es preocupante, porque no podemos seguir dejando en manos de privados eh, la infraestructura del borde costero ni los usos que allí se realizan. Entonces, la ley una vez más está poniendo en manos de privados algo que tiene que ser de estricta regulación estatal. O sea, es el Estado de Chile que se tiene que hacer cargo finalmente de cómo queremos eh, desarrollar nuestro borde costero, y no en manos de concesiones que finalmente pueden durar 50 años, donde los daños en 50 años la verdad que pueden llegar a ser irreparables. Y ahí, bueno, hacemos hincapié en el privilegio del uso privado versus del uso público, haciendo nuevamente la relación con las concesiones marítimas. Claramente, esta propuesta no ha tenido participación ciudadana, y la verdad es que, tal como yo se los he ido mostrando a lo largo de la charla, todo proyecto que tenga participación ciudadana vinculante, el resultado son proyectos que tienen identidad, tienen consecuencias, son armónicos y van en perfecta sintonía con la ciudad que los alberga. Al no contar con un principio de participación ciudadana, la verdad es que nuevamente estamos dejando en manos no de las comunidades, sino que de terceros, el desarrollo del borde costero. El principio de territorialidad indígena no existe. Yo ya les comentaba qué es lo que pasa con las zonificaciones de las zonas de manejo de los pueblos originarios. La verdad es que también es inexistente hoy en día. No se, no se hace hincapié en mejorar lo que hoy en día no está funcionando. Y quiero detenerme en estos dos últimos puntos porque hablan de perspectiva de género. La verdad es que no, bueno, la normativa ni la existente ni la que se está proponiendo tiene una perspectiva de género, y yo creo que hoy en día es fundamental incorporarla. O sea, eh, así como estamos incorporando temáticas de cambio climático, sostenibilidad, me parece que la perspectiva de género es fundamental para aquello, para entender también ciudades que sean mucho más inclusivas, aplicando el principio de interseccionalidad. Y la verdad es que entender cómo los diversos actores ciudadanos se involucran el proyecto de infraestructura. La verdad es que hemos visto que a lo largo de la charla, durante los últimos 30 años, todas las reconversiones y regeneraciones portuarias y urbanas, la verdad es que no ha sido tan exitosa. La verdad es que se ha antepuesto básicamente una visión comercial, productiva,
en esta revitalización, y la verdad es que eso ha ido, como lo hemos visto, en desmedro finalmente de de generar ciudades finalmente mucho más integradas. El principio de interseccionalidad nos habla básicamente de entendernos, conocernos, entender que finalmente somos diversos los ciudadanos que usamos los espacios y que nosotros tenemos que diseñar como arquitectos finalmente espacios para todos y todas. Y la verdad es que si estos principios no se encuentran en los marcos regulatorios, en las normativas que se están proponiendo hoy en día, la verdad es que es preocupante. Y los invito a reflexionar sobre aquello. La verdad es que estos son algunos puntos. Hay personas que han hecho documentos súper extensos con una crítica mucho más detallada de la ley de costa, pero estamos en el momento de hacernos cargo. Entonces, yo les quiero dejar plantear algunas reflexiones. La verdad es que eh, la idea es que ustedes, a raíz de esta charla, puedan también generarse nuevas preguntas, pero bueno, se requiere una regulación centrada en la seguridad de los habitantes y los ecosistemas. ¿Cómo han sido los ejemplos que lo han llevado a cabo? ¿Funciona? ¿No funciona? O quizás la vocación comercial ha tenido mejores resultados. La verdad es que forma parte de las reflexiones. Yo me pregunto si es importante fomentar programas de pre y posgrado en gestión costera. La verdad es que yo cuando estaba en la universidad nunca tuve un ramo que me hablaba de estas cosas. Esto yo lo encontré en el ejercicio de la profesión después, caí casi por accidente en proyectos de borde costero, y la verdad es que me lleva a reflexionar. La verdad es que tenemos una costa súper extensa, normativa bastante precaria, y tenemos una oportunidad ahora con una nueva ley a puertas que está en discusión, y la verdad es que se viene todo un proceso de regeneración portuaria y una oportunidad, y cómo nosotros como arquitectos vamos a abordar esta oportunidad. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con la protección y conservación del borde costero? Ya lo hablábamos, más que el borde costero, zona costera, eh, ya que más que mar territorial es maritorio. ¿Cómo vamos cambiando estos paradigmas? ¿Cómo vamos cambiando estos conceptos? Eh, es interesante hacer estos cambios de paradigma, es pertinente. La verdad es que lo dejo planteado. Me imagino que de esto van a surgir muchas más reflexiones. Y nada, los invito a eso, a reflexionar sobre este tema, a involucrarse lo más que puedan. La verdad es que hay proyectos hermosos, hay eh, una historia portuaria y de borde costero muy interesante que conocer en nuestro país. Y nada, los invito plenamente a ser parte, a involucrarse y, y a sumarse. Espero que a muchos de ustedes los vea después en oficinas portuarias trabajando junto conmigo. Para mí sería un placer y un privilegio, así que nada, dejo planteada la posibilidad de que puedan hacer preguntas, reflexiones, podemos conversar un poquito. Eh, Espero no haberme extendido mucho esta vez. Así que nada, muchas gracias, y espero obviamente que esto sea un aporte y los ayude a reflexionar sobre nuestro país finalmente. Muchas No, gracias, la verdad que Evelyn. hay harta inquietud de que Rebeca va a moderar ahí, porque Sí, eh, tenemos por lo menos unas dos escritas, como para que te las leo brevemente. No sé si quieres que Ya, te lea una, la respondes y después la otra, o te leo las dos de una. no, las léeme dos, una léela. primero y la vamos a ver. Ya, Bueno, vamos a Ricardo ver. me pregunta si el paseo marítimo de San Antonio, ¿quién fue mandado? No sé quién fue mandato, y si era parte de un proyecto del mall, o el mall y el paseo son proyectos distintos, no sé, como si era un todo o al final es como fueron dos partes que se trató de mejorar. Ya, bueno, la verdad es que bueno, hay que tener en consideración que el borde costero es de bienes nacionales. El mandato siempre es del Estado de Chile, ¿ya? Entonces, en este caso, el proyecto de Bellamar forma parte de un mandato, en este caso, del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Portuarias. En el caso del MOL, es un proyecto particular de concesión marítima. No tiene mucho que ver con lo que el Estado de Chile pueda mandatar, digamos. Y la siguiente pregunta es de Josefa.
Dice, en vista del proceso de desarrollo del borde costero, tiene un alcance multiescalar, además de abarcar una gran red de actores. ¿Qué nivel de incidencia o participación posee un arquitecto? ¿Cómo fue su experiencia al momento de participar en estos proyectos? ¿Cuál es su visión como arquitecta? Bueno, la verdad es que efectivamente tiene una multiescala. Todo el desarrollo del borde costero tiene una escala territorial, la escala de la ciudad y la escala del terreno donde se está emplazando el proyecto. Y eso es súper interesante. Eh, la incidencia como profesional, como arquitecto en estos proyectos, la verdad es que es total. O sea, en nosotros recae la responsabilidad, no sé si completa, pero la verdad es que en un alto porcentaje, particularmente en los proyectos tanto de borde costero como los de caleta pesqueras, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con infraestructura portuaria, que no los traje hoy día, pero la verdad es que quería enfocarme un poco al borde costero. Uno diseña completamente el proyecto, uno comienza haciendo un análisis territorial, uno se involucra con todo el proceso de participación ciudadana, consultas indígenas, eh, recoge toda esta información, la traduce en proyectos, en diseño, en propuestas, uno genera el programa, si bien hay un programa base, un mandato que es como la guía, digamos, el diseño lo proponen los arquitectos. Y por eso que en algún momento yo les decía, muchas veces al tener una escasa regulación, recae en nosotros como profesionales eh, resolver los vacíos. Entonces, la verdad es que para nosotros es una responsabilidad tremenda. Nosotros, como arquitectos, la verdad es que nuestro nivel de incidencia es feroz y si nosotros hacemos un mal diseño, la verdad es que eso se va a traducir finalmente en que la ciudad quizás no se sienta vinculado con él. Así que nada, si en algún momento le toca a la Josefa trabajar en estos proyectos, se va a dar cuenta que uno está involucrado, pero desde el inicio hasta el proceso de culminación del proyecto. Yo quería, diríamos, recalcar, diríamos, tuve algunos estudiantes, mujeres y hombres, trabajando en proyectos portuarios ahora un año, diríamos, como práctica profesional. Uno en la institucionalidad, diríamos, en el ministerio, y los otros en oficinas particulares de arquitectos que han ganado concursos, diríamos, de mejoramiento de algunos proyectos específicos. Así que si a alguien le interesa, diríamos, esta temática es muy interesante porque además puede aportar muchas cosas de la voluntad, diríamos, profesional y no solamente del ejercicio habitual, porque esta es una cosa que, como bien señalaste, tú partiste con un pequeño video que es dramático. O sea, tenemos la costa más larga de Chile, perdón, de América, diríamos, en cuanto al desarrollo y lo tenemos muy poco aprovechado. Entonces, la verdad que tu charla, tu conferencia, en realidad es muy motivante, sobre todo para estudiantes de arquitectura. Están en un momento justo donde ellos tienen que tomar ciertas decisiones, donde generar sus prácticas, y yo creo que es una ventana abierta para poder establecer muchas cosas que faltan, como tú lo señalaste. Ya no más administración, diríamos, hay que meter más arquitectura, diríamos. Entonces yo creo que tú has sido muy docente, muy académica en poder desarrollar estos pasos y desde el punto de vista profesional yo creo que ha sido muy clarificador y la verdad que te felicito, te damos las gracias, Evelyn, por el tiempo que te has dado para prepararla, el ímpetu y además tu energía, diríamos, como demuestra el conocimiento en forma muy sencilla. Y yo creo que podríamos estar un buen rato, así que yo espero algún otro compañero o compañera que quiera pedir alguna respuesta, alguna pregunta, lo dejo abierto, porque yo sé que ustedes tienen otras clases, por eso me preocupa. Así Sí, que, muchas gracias. no sé, ¿habrá alguna otra inquietud? Yo creo que Yo tengo una. Fabián. Bien. Hola, bueno, una de las preguntas que me surgió a medida que iba escuchando la presentación es cómo en el proceso de diseño y planificación se puede controlar eh, estos procesos de gentrificación que suelen ocurrir en muchos proyectos
que se mostraron en la presentación. Y también como procesos de turistificación, donde al final proyectos que se pensaban para la ciudad y la gente del lugar terminan, como se decía, excluyendo a estas personas de los lugares. Sí, Eso, Fabián, sí, la verdad sí. es que cómo resolver esto claramente con políticas actualizadas que generen integración de los intereses del borde costero, que es lo que se quiere buscar ahí, pero también que vayan en concordancia plena con los instrumentos de planificación. La verdad es que hoy en día, tal como hacía hincapié el profesor, tenemos normativas que solo se enfocan en administrar. Y la verdad es que nosotros necesitamos que la planificación de la ciudad sea de la mano de la planificación territorial. Eh, no, podemos, no podemos nosotros seguir como profesionales de la arquitectura, la verdad es que no podemos seguir permitiendo que el desarrollo de nuestras ciudades finalmente eh, deje de lado la planificación territorial y privilegie todo lo que tiene que ver con usos comerciales. Eh, la gentrificación que se da en Puerto Madero, en Minato Mirai, por ejemplo, no se puede, bueno, en el caso de Japón, la verdad es que yo no conozco la normativa en detalle, no sé cómo es, pero en el caso de Puerto Madero, eh, la verdad es que se les ha dado esa posibilidad. La normativa se los ha permitido. Entonces, cuando tienes una normativa que es tan abierta, no tienes control. Como profesional, la verdad es que no tienes cómo controlarlo. Entonces, lo único que te queda cuando tienes una regulación tan carente de planificación territorial, como profesional, al hacerte cargo de un proyecto de esta envergadura o al ser parte de un equipo que está diseñando estos proyectos, la verdad es que uno tiene que poner esos temas sobre la mesa. Y eso, la verdad es que lo que yo les comentaba al final, eso es muy dramático. No, no puede ser que nosotros tengamos que hacernos cargo como profesionales de algo que no está regulado a nivel institucional. Eso no puede ser. O sea, y por eso los invito a reflexionar un poco respecto de esto, porque como profesionales no tenemos el control más allá de la propuesta que nosotros podamos realizar eh, en un proyecto. Así que a trabajar en A una próxima trabajar. ley que sea integrativa, que tenga en consideración todos estos puntos. La verdad es que hace poco leía un reportaje que decía un científico, no recuerdo el nombre, chileno, decía, conocemos más de la luna que del el mar, del océano. Y eso no puede ser, en el caso de Chile no puede ser. Eh, tenemos una de las tres costas más extensas a nivel mundial. No puede ser que nuestras costas no estén reguladas por un ordenamiento territorial y urbano, eso no puede ser. Y la invitación es eso, a reflexionar sobre aquello y a ver los ejemplos. La verdad es que yo les coloqué un par de ejemplos, hay muchos ejemplos que pueden buscar y ver, van a ir reconociendo seguramente en cada proyecto cuáles son los, las motivaciones, los objetivos que van teniendo esos proyectos y cómo finalmente han tenido repercusión en la sociedad, ¿no? Muy bien. Muy bien, no sé si habrá otra pregunta. Ustedes pueden mirar en YouTube en la charla, la conferencia de Evelyn. Y bueno, si hay alguna otra consulta en particular, se la podemos hacer llegar después a ella posteriormente, si necesitan alguna reflexión particular. ¿Benja quiere hablar algo? ¿Levantó la mano o no? No, ¿No? No, están no, que aplaudiendo. Ah, ya, ya. Josefa Ya, levantó bueno. la mano. Hola. Bueno, más que nada es una reflexión. No sé, quería acotar que respecto a lo último que mencionaba, también me hace bastante ruido porque, bueno, tuve como el agrado de poder hablar con un ingeniero pesquero y él me comentaba que actualmente en Chile todos los referentes que están utilizando, están implementando, como viene de Japón, como el 80% se basa en lo que se hace en Japón. Entonces me llama la atención si hacemos un parangón entre Japón, Chile. Japón es una isla, mientras que en Chile tenemos toda esta franja marítima y me llama mucho la atención por qué no
no sé, no hemos hecho más al respecto. Ujú. Pero eso, Buena reflexión. La verdad que, bueno, un desafío eso. claro. Ujú. Pero Lo Bueno, bueno no es sé que, si... para contar cortito, lo bueno es que en Chile está todo por hacer. Así que la oportunidad de nosotros como profesionales es tremenda. Así que en otros lugares ya está todo construido. Acá no. Podemos ver lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y tomar los referentes correctos. Así que una tremenda oportunidad, chiquillos. Ujú. Muy bien, pues. Yo lo hago por el tiempo nomás de los jóvenes que tienen que ir a sus clases, así que muchas gracias, Belén, nuevamente. Gracias, No, de Rebeca, qué. también por el contacto de su colega. Y esperamos tenerte siempre en el curso, porque la verdad que Pucha, nos deja muy motivados siempre, a todos, diríamos, inclusive a la verdad es nosotros. que yo feliz, Así que, inmensamente feliz. De hecho, bueno, aprovecho, pongo a disposición mi correo electrónico si es que alguien tiene alguna duda, me quiere hacer llegar alguna consulta, algún texto. La verdad es que yo a Rebeca le había mandado Sí, algunos documentos que puede ser quizás de ayuda, pero a disposición de ustedes. La verdad es que yo feliz. muy bien, pues. sí, Muchas ahí gracias, Belén, sí. y muchas gracias. Ya lo vamos a publicar. Bueno, para todo entonces, nos vemos el próximo lunes. No se olviden de la entrega y a conformar los grupos y preparar la corrección del trabajo que vamos a tener el próximo lunes.